ha operado y está operando un espíritu de influencia más que de la presencia. Así es. Hay gente que va a lugares más por la influencia de la persona Así es. que porque la persona aporta una presencia de Dios. Así es. Así es. Hay gente que va a los lugares más por el poder que se manifiesta en esa persona que por la presencia original del Espíritu Santo. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Sean todos bienvenidos a tu espacio, testificando con excelencia, señores. Amén. Como siempre, su amigo y hermano Joselito Pérez. Así nos pueden buscar en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Amén. Ahí estamos llevando la palabra de Dios. Hoy, señores, tenemos un invitado pero muy especial. Un hermano, un amigo, un hombre de Dios de trayectoria y una palabra pero muy fina de parte de Dios que va a catapultar tu alma y conectará tu espíritu al propósito eterno que Dios tiene para contigo. Así que prepárate, que lo que tú vas a escuchar hoy es una palabra y una verdad absoluta de parte de Dios que marcará un antes y un después. Está con nosotros el ministro Francisco, ungido de Dios. Amén, paz y bendición de Dios para todos. Su hermano ministro Fernando José Liriano. Y quiero, en este maravilloso día, más que un testimonio de excelencia, quiero traer una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia en el tiempo en que vivimos. Y creemos que ahora mismo estamos en un tiempo de crisis. Crisis de valores espirituales, crisis de valores éticos, protocolares, crisis de identidad. Así como el mundo va de mal en peor, hoy en día vivimos en una situación un poco delicada. Y por eso quiero hablar bajo el tema fabulistas. Wow. Fabulistas. Un peligro para la iglesia. Dios mío. Un peligro para la iglesia. Y bien cierto, la iglesia está atravesando por una crisis de identidad y en cierta manera no directamente la iglesia, porque la iglesia de Cristo es única. La iglesia de Cristo es indetenible. La iglesia y los hombres de Cristo y las mujeres de Cristo siempre estarán indetenibles. Gloria a Dios. Pero hoy en día tenemos una pérdida de identidad y es porque en el infierno se han orquestado muchas reuniones, las cuales de esas reuniones ellos se dieron cuenta que no podían destruir la iglesia de Cristo. Wow. Que no podían destruir la iglesia de Cristo. Así es. Porque la iglesia de Cristo es casa de Dios y puerta del cielo. Pero aprovechan una brecha y la Biblia dice que en los postreros tiempos, vendrán muchos con poder extraño. Santo. Que se levantarán, ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros. Pero que si es posible a los escogidos serán engañados. Y el propósito de Dios en este tiempo es que la iglesia de Jesucristo vuelva a su origen. Wow. Vuelva a su origen. Santo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una iglesia que experimenta un poder que muchos le pueden llamar el poder del Espíritu Santo. Santo.
Pero si analizamos, tenemos montones de congregaciones que son más esotéricas, que creen más en el esoterismo, en los códigos, en las palabras infladas, que alimentan más el ego, que alimentan más el yo del ser humano y que sustentan un grado de emoción que llevan al hombre y a la mujer. Y quiero que preste atención con esto, amado oyente, porque no es que usted no tenga la capacidad de explosionar y de crecer, pero la enseñanza del hombre superior que muchos están enseñando en los altares, del hombre que tiene un poder de declaración, que si él declara las cosas van a cumplirse, todo eso es un engaño del diablo. Wow. Santo Oye, Joselito, Dios. todo eso va empujando a que el hombre y la mujer, que debe dejar el yo a un lado y dejar que Cristo lo forme conforme a la luz de la palabra, todo esto está trayendo error. Dios. ¿Qué es un fabulista, pastor? Es un individuo o una mujer, llamado mujer o llamado hombre, o llamado apóstol o llamado profeta, que se inventa fábulas dentro del pensamiento, psicopensamiento de la mente, y lo imparte como que es Dios que está hablando. Una visión, sea llamada visión, sea llamada un código, sea llamada una palabra del reino. Santo. Y déjeme decirle con esto no significa que esto no esté ocurriendo en hombres que Dios lo use para desatar una palabra, para dar una palabra. No, creemos fielmente de que hay hombres de Dios, profetas de Dios, mujeres de Dios, pero hoy en día hay que llamar la atención Así es. de que tenemos montones de personas extraviadas, hombres y mujeres extraviados, porque en el infierno, cuando se reunieron, dijeron, no podemos acabar con la iglesia, Lucha. pero podemos meter visiones que no son de Dios. Escuche esto, ministro. No podemos dividir, no podemos destruir la iglesia de Cristo porque está fundamentada y fue un precio de sangre. Santo. Pero sí podemos traer error. ¿Y cuál es el error que está ahora mismo moviéndose? La gente confunde la unción con una persona. Así es. La unción no es una persona. La unción es un fluir, un rema que llega abrazado a una vida de Espíritu Santo de Dios. Así es. Es un rema. Otros se mueven bajo un espíritu de influencia y eso es un tema profundo. Wow. Porque ¿cómo usted puede discernir cuando es una influencia o cuando es una presencia del Espíritu de Dios? Así es. Porque la influencia tiene un parecido y tenemos que tener cuidado cuando estamos mirando ministros que ministran bajo una influencia. Dios mío. Porque el diablo está buscando la manera de que el hombre viva en base a un sentimiento que lo influya, Wow. no a un movimiento del espíritu. Gloria a Dios. El espíritu pone el querer como el hacer. Cuando Así es. usted vive bajo el poder de la influencia, usted se siente oprimido. Y por eso hay congregaciones que viven más bajo una opresión que bajo una dirección del Espíritu. Dios. Todo esto fue orquestado en el infierno porque tenemos el 60% del cristiano que va a la iglesia solamente es cristiano de oída. No estudia, no se forma, no se va capacitando. ¿Por qué? Porque sencillamente el diablo, los demonios, los principados y las potestades se han reinventado la manera
y han buscado herramientas de cómo engañar a los escogidos de Dios. Dios mío. Y este es un tema delicadísimo, José Luis. Muy fuerte, así es. Es un tema delicado porque detrás de todo eso hay un trasfondo bueno aparentemente. Wow. Y el problema es que la espiritualidad no tiene que ver con ese sentimiento de escuchar lo que se quiere, Wow. sino con hacer la voluntad de Dios a través de lo que se escucha. Si lo que se quiere es hablar cosas lindas, nosotros podemos hablar cosas bonitísimas. Conectarte con dinero, conectarte con... Porque si eso es lo que el hombre quiere escuchar, ahora déjeme decirle que lo que usted debe escuchar es lo que lo conecta a lo eterno de Dios por medio de la luz de la palabra de Dios. Así es. Entonces vivimos en un tiempo preocupante porque hoy en día el fabulista se inventa de todo tipo de cosas para hacerle creer a la gente que Dios está hablando. Y lo peor de todo es que ese fabulista opera bajo un poder engañoso. Así es. Y tocando ese punto, respecto al poder engañoso, esto da a entender, respecto a lo que le pasó al apóstol Pablo y Silas, cuando ellos descendieron, que ellos venían de orar. Y la palabra dice que en el camino les salió una muchacha con un espíritu de adivinación. Y ella hablaba una realidad que se veía que era una verdad absoluta. Y la realidad que ella manifestaba era lo siguiente, diciendo, ahí vienen los hijos de Dios, la cual son los mensajeros que llevan la palabra de Dios a muchos lugares. Ella estaba hablando una realidad. Ahora bien, ¿cómo el apóstol se dio cuenta que en ella operaba un espíritu de adivinación? Recuerda esto, que Satanás, que el Señor lo reprenda, desde el momento que fue arrojado desde los cielos, el enemigo todo el tiempo ha sido un imitador de las cosas de Dios. Entonces, mientras Dios se mueve bajo revelación, el diablo se mueve bajo un espíritu de adivinación. Entonces, tener un espíritu de adivinación y revelación son dos cosas distintas. Porque la adivinación aventura, ¿verdad? Pero la revelación te cambia y te limpia y te purifica. Ahora bien, el apóstol Pablo se dio cuenta porque sobre él cargaba una unción mucho más superior que la de ella. Por eso que, eso como tú acabas de decir, que hay que tener cuidado porque hay espíritus que se disfrazan, que te da a entender una cosa como que algo viene de Dios, pero tiene otros planes para desviarte del propósito de Dios. Ahora bien, ¿cómo una persona puede discernir cuando algo viene de Dios o no venga de Dios, aunque se parezca? Porque hay cosas que se parecen, pero no son. Lo que pasa es que lo que no viene de Dios te vas a mover las emociones. Ya. Lo que viene de Dios va a quebrantar tu espíritu. Wow, así es. El Espíritu Santo de Dios, lo primero que hace cuando va a ministrar a tu espíritu es que comience a redarguir tu espíritu porque se siente sin la capacidad en el momento de recibir eso. En cambio, cuando un espíritu de error opera, lo primero que ese espíritu de error va a subir tu ego. Dios mío. Va a subir tu ego. Te vas a sentir digno. Oye esto. Te vas a sentir digno de recibirlo. Porque lo primero, y déjeme decirle que el diablo está operando, y los espíritus engañosos están operando, trabajando en el ser del ser humano. Lo primero, y le voy a hablar esto, amado oyente, para tú tener una alma atada, lo primero que el diablo va a querer atar es tu ser. Wow. Tu ser es la esencia de tu ego. Para tú ser hijo de Dios, para tú recibir la presencia de Dios, tienes que dejar de ser. Así es. Tiene que dejar de ser. El apóstol Pablo dijo, porque ya que vive Cristo en mí. Ya no, sí, dejó su ser. Entonces tenemos congregaciones que le suben el ser, el tú puedes, en lo que tu poder, el poder de tu boca, el hombre superior que hay en ti, descúbrelo. Y son metas mensajes que está operando un espíritu de superioridad para subir el ego del hombre, el yo del hombre y realimentar un hombre que por lo que él diga, por lo que él haga, por lo que él hace, va a adquirir las cosas.
Así es. Y Hay, todo eso es un engaño del diablo. así mismo es. Hay ciertas áreas, ciertas cosas donde en sí Dios opera y deposita esas palabras extraordinarias, como usted acaba de decir, que a veces el enemigo suelta algunas palabras donde se crece tu ego. Y porque, por reitero, el enemigo es una figura que le encanta imitar las cosas. Por ejemplo, hay un momento donde Dios te da a entender, como le dio a entender a Moisés, diciendo: Moisés, ¿qué tú tienes en tus manos? Úsala. Cada vez que Dios llega en un momento donde Dios te dice: usa lo que tú tienes. Dios llega en un tiempo donde Dios ve que tu espíritu tiene la capacidad, pero quizás tú tienes el temor de usarlo. Ahora, Dios no opera en gente orgullosa ni lleno de ego, como tú acabas de decir. Dios opera en aquellos que tienen un corazón contrito y humillado y que tienen su alma quebrantada a la presencia de Dios y están esperando una respuesta de Dios antes de accionar. Dios es loco con esa gente. Sí. Porque esa gente, esos tipos Dios entiende que esas personas, a pesar de que portan una palabra, pero ellos entienden que no la pueden manejar como le dan la gana, sino a la voluntad y a la hora correcta que Dios quiere que Lo que pasa es que el Espíritu de Dios va ajustando y sincronizando en la vida de esa persona el dejar de ser él. Exacto. Por eso que hoy en día tenemos mucha gente que manipula el ser. Porque, déjeme decirle esto, amado oyente, hay muchos hombres que leen más libros de poder mental, de poder de influencia que la Biblia. Así es. Hay gente que lee más libros de código de cómo hacerse millonario. ¿Entiendes? Y va a conferencias de metafísicos, de personas influentes en el sistema de cómo influenciar la masa. Y por eso hoy en día ha operado y está operando un espíritu de influencia más que de la presencia. Así es. Hay gente que va a lugares más por la influencia de la persona Así es. que porque la persona aporta una presencia de Dios. Así es. Así es. Hay gente que va a los lugares más por el poder que se manifiesta en esa persona que por la presencia original del Espíritu Santo. Así es. Wow. Oye, no, yo voy porque Dios lo usa. O sea, va por el poder que escuchó. Así es. No va por la convicción Así de que el Espíritu de Dios. ¿Y por qué pasa esto en este tiempo? Porque mucha gente lo que busca es ese poder que le sane, ese poder que le dé un código para que se haga millonario, ese poder que le pueda hacer un milagro y no va muchas veces a buscar la presencia de Dios. Así es. Y también hay que tener cuidado, porque a la vez, si tú te descuidas de sí mismo, el pueblo te puede hacer daño. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando el apóstol Pedro hizo un milagro extraordinario, dice que querían idolatrarlo. Y ellos tuvieron que quitarse la ropa y decir: tóquenme, para que ustedes entiendan que somos humanos igual que ustedes. Que todo lo que hemos hecho ha sido por la obra y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay personas que lamentablemente, como tú acabas de decir, a veces andan detrás de la influencia que tiene esa persona, pero no de la presencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, hay gente que si saben que Dios te usa, ellos van a buscar una palabra. Que ellos van a buscar. Es un peligro. Es un peligro. Y si ellos no salen con la expectativa que ellos fueron por ti, por eso el enemigo hasta lo puede ministrar. Y su fe, oye, hay montones de gente, y lo voy a decir esto. Joselito Pérez va para Venezuela. Ven tu video, ven cómo Dios te usa. En vez de ellos ir, y es un error, yo le digo esto a usted, le digo esto también a usted esotérico. Pastor, ¿qué es un esotérico? Evangélico esotérico. Wow. Que donde quiera que van, es buscando que me ministren, que me ponga la mano. Eso no es malo, Dios puede ministrarle. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero tenga cuidado. Así es. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, amado, mi hermano ministro, Joselito Pérez,
que Dios está buscando hombres y mujeres que conquisten una vida plena, íntima con el Espíritu. Así es. Y cultivar una vida plena siempre será en secreto. Así es. Todo lo que Dios va a sacar a la luz siempre va a comenzar, ¿en dónde? En el secreto. En el secreto. Entonces, yo quiero decirle esto, porque la iglesia hoy en día está en una crisis de identidad. Porque un grupo dice que es iglesia, pero tú no lo entiendes porque hablan de Jesús, dicen de Jesús, y otro grupo habla. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la que está caminando a la luz de la palabra. Es la que está caminando a la luz de la palabra. No es aquella que te hace subir el ego, el yo. No es aquella que te hace redescubrir el hombre interior dentro de ti. Esa no es la iglesia de Cristo. Es aquella que identifica el hombre de pecado, se arrepiente y día a día busca la manera de buscar la santidad de Dios para que vuelva al estado original. ¿El estado original cuál es? Ese hombre que oía. Así es. Y por eso la Biblia dice que el que es guiado del Espíritu, ¿de qué? ¿Qué es de qué? Del Espíritu. Que todo aquel que es guiado por el Espíritu, ¿por qué es? Del Espíritu. Así es. Entonces el estado original es tú ser guiado por el Espíritu bajo esa naturaleza divina. Y tú me dirás, pastor, pero siendo pecadores podemos volver a una naturaleza divina. Sí. Porque para eso fue que Jesucristo vino a morir por nosotros. Para conectarnos a esa naturaleza divina por medio de la fe, al amor y a la obediencia. Mucha gente se siente ser hijo de Dios sin volver realmente a la esencia original. Santo. Entonces, por eso este programa es para que volvamos a los valores de la palabra de Dios, Santo. a los valores de la fe. Wow. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar, pero se va a manifestar para redarguirte, para corregirte, para transformarte, para santificarte, para limpiarte, para hacerte nueva criatura, para encaminarte a un nuevo nacimiento. Pastor, pero ¿y entonces? No para hacerme millonarios. Él te puede dar dinero, Así es. pero hay un código que nunca se va a violar. Wow. Será inviolable. Buscar el reino De Dios. de Dios Su justicia. y su justicia. Y las demás cosas serán El añadidas. mayor código. Así es. El reino y su justicia. No hay otro código. Míreme, usted puede escuchar 20 códigos. A usted le pueden dar 20 llaves. Le pueden dar 7 pasos. El código que nunca va a tener caducidad, el código que nunca va a fallar, es buscar el reino de Dios Su justicia. y su justicia. Falso profeta. Punto 2, duro. Ya el tiempo está terminando, yo sé. Dios. Falso profeta. Hay una oleada de falsos profetas que hoy en día usan las redes sociales para mencionar hasta nombre. Aquí hay un nombre fulano de tal, pero todo eso viene porque ese individuo, antes de ir a los lugares, se encarga de investigar, se encarga de saber cosas, porque estamos en un tiempo moderno. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tiempo sobre quién impone la mano sobre usted, sobre quién le ministra. Mire, hermano, le voy a decir esta anécdota. Yo fui a una iglesia que me invitaron a un retiro y llegué un poquito tarde. El tránsito, Una batalla. llegué tarde. Encontré a una hermana ministrando. Ay, ay, ay. Y esa hermana había ministrado como a 4 hermanas, 5 hermanas, habían caído al suelo. Ella vino, luego me ministró a mí. Yo me dejé que me ministrara normal. Predico
Y le dije a la hermana, quiero orar por usted. Cuando me dice la hermana, viene otra hermana y me dice, pastor, me voy a poner detrás de ella porque ella está operada. Tiene una operación que no se le cierra de más de 14 años. Wow. Le digo, está bien, póngase. Cuando ministro sobre ella, la hermana que había ministrado a las 5 hermanas que habían quedado al suelo, que había hablado de parte de Dios, cayó al suelo. Dieron la 1 de la tarde, dieron casi la 1:30, ya queríamos irnos. Pero la hermana continúa en el suelo. Cuando me la acerco, automáticamente al acercármele para despertarla, echo un grito. Wow. Cuando echo este grito, llamo a las hermanas, diáconos de la iglesia, y digo, acérquense. Porque esta hermana es la presidenta de la dama. Y cuando me acerco, digo, ¿quién tú eres? Dice, yo soy San Expedito. Fíjese quién le estaba ministrando a las hermanas. Fíjense quién le puso la mano a esas 4 hermanas que cayeron. Y me dice, yo soy San Expedito, ella es mía y yo la quiero matar. Yo la quiero matar. Aleluya. ¿Qué tiempo tienen ella? Yo tengo 14 años viviendo en ella. Dios mío. ¿Bajo qué poder de influencia ministró esa hermana? Ministró en el nombre de Jesús. En cambio no era Jesús. Wow. ¿Qué yo te quiero decir, amado amigo, amado ministro? Que la iglesia está viviendo un tiempo muy delicado. Que hay que tener discernimiento de espíritu. Que hay espíritus engañadores. Usted debe tener cuidado quién imparte enseñanza en su iglesia. Usted debe tener cuidado quién va a ministrar a su culto. Así es. Porque hoy en día hay tanta gente con un poder que no es el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no ministra. Pero hay que pedir a Dios discernimiento y tener mucho cuidado. Porque el mundo espiritual está sumamente violento con la iglesia verdadera de Jesucristo. Hay que orar mucho, Joselito. Hay que pedir a Dios que nos ayude en esta pérdida de identidad, en esta pérdida de donde la iglesia está padeciendo, porque muchos se han olvidado de escudriñar la palabra, de tener una vida de oración correcta, de tener una vida de entrega completa a Dios, y hay un conflicto. Hoy en día muchos viven bajo ese poder engañoso. Hoy en día muchos viven bajo el poder de influencia. El poder de engañoso es una cosa, el poder de influencia es otro. Hay gente que tiene un poder de influencia que operan en el nombre de Jesús. Así es. Pero eso no le da testimonio de Jesús, sino es que la gente va a buscar lo que puede recibir Wow. de ese hombre, no de Jesús. Y eso es algo que es delicado, porque mucha gente está detrás del milagro de los hombres y no de aquel que murió en la cruz del Calvario para dar vida y vida eterna. Recibe el milagro, recibe las señales, pero luego se van y se olvidan de que el que derramó su sangre poderosa se llama Jesucristo. Dios te puede dar un código, Dios te puede dar un milagro, Dios te puede dar una señal, pero lo principal que Dios te quiere dar es la salvación y la vida eterna para tu corazón. La seguridad, la plena confianza y andar una vida plena en Él. Podemos experimentarla si nosotros día a día buscamos su presencia, buscamos su poder en el nombre de Jesús por medio de la palabra. Wow. Es algo delicado porque hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que hablar porque las cosas no están bien. Así es. Las cosas están marchando de una manera peligrosa. Y le dije esto del infierno primero, porque me imagino día a día Satanás diciendo, tenemos que seguir engañando. Wow. Tenemos que seguir impartiendo un poder que no es de Dios. Santo. Tenemos que seguir enseñando lo que no viene del Espíritu. Tenemos que seguir dando códigos que no vienen de Dios. Tenemos que seguir instruyendo a gente. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
y la iglesia, los hombres de Dios, tenemos que día a día estar orando a Dios, porque todo lo que está aconteciendo en este mundo, Joselito, todo lo que está aconteciendo, hermano que está ahí, que está escuchando este programa, hay que tener cuidado, hay que tener precaución. El mundo espiritual, dice la Biblia, que si es posible a los escogidos, engañará. Oiga esto, pastor, no, si es posible a los escogidos, engañará. Y es un poco triste saber que hay muchos hombres y muchas mujeres que han sido escogidas, que en este tiempo están operando con un poder engañoso. Aquí no hay que mencionar a nadie, pero usted se da cuenta por medio de sus enseñanzas. Usted se da cuenta por medio a los códigos que desatan. Así es. Un espíritu de superioridad, un espíritu de riqueza, un espíritu de que tú, con lo que tú declaras, eso se abrirá. Que comienza a un espíritu de pacto. Si tú pactas, Dios te hará. Si tú pastas, Dios te dará. Si tú haces, Dios te hace. Y todo eso es engañoso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo y dejó una oración, ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pero una palabra muy fuerte que el poder engañoso no le gusta mencionar. En esta oración dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El poder engañoso es algo que te hace creer que tú lo vas a recibir, que tú lo vas a tener. Porque si tú declaras, porque si tú das, porque si tú sellas, porque todo eso es falso. Y tenemos que hablar esto con verdad, verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este tiempo. Wow, impresionante. Dios mío, mientras yo meditaba en esta palabra, yo analizaba, y es que solamente habitando en la presencia de Dios, nosotros podemos darnos cuenta cómo combatir las ofertas del enemigo, las malas influencias y el engaño y el disfraz que Satanás ha traído para engañar aún, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Es triste. Y hay que tener cuidado con eso. Es triste porque en aquel día el Señor le dirá, y es algo que la Biblia nunca lo va a cambiar. Señor, en tu nombre. Cuando ese vaya a decirle eso al Señor, tú sabes lo más lamentable, y lo voy a decir, amado oyente, que cuando ese le diga, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, pero en tu nombre profeticé, detrás de ese hombre que está ahí va a tener muchísima gente que con ese poder engañoso le engañó. Wow. Y esa gente le va a decir, no, pero el fulano de tal me enseñó. Sí, pero yo te mandé a seguirme a mí, Así a es. Jesús. Oiga esto. Wow. Por eso hay que saber a qué líder usted sigue. A qué hombre usted, qué hombre, qué mujer le imparte la palabra de Dios. Porque es delicado, hermano. Es delicado, es delicado. El cielo es tan delicado que para que un pastor guíe las ovejas tiene que estar 100% enfocado en Jesús. Si se desenfocó y pisaste donde él pisó. El problema de Jesús es que el día a día vive buscando un hombre y una mujer que rinda su vida. ¿Sabe? Cuando el hombre hace de Jesús su vida, deja de estar buscando la conquista natural de la tierra. Y hoy en día ahí tenemos iglesias que están más preocupadas por la conquista de la tierra, por la conquista de lo material de la tierra, por el nombre de ellos en la tierra, que por el nombre de ellos inscrito en el libro de la vida. Mira, hay mucha gente que va a tener nombre, hay mucha gente que va a tener riqueza, hay mucha gente que va a tener muchas cosas. Pero el problema es que allá arriba su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Wow, y será triste que Dios te diga a ti, tú le digas, Señor, pero yo fui Joselito Pérez,
tú me usaste en muchas naciones. Y yo te digo a ti, yo a ti no te conozco. Si será triste que Dios le diga, Fernando, tantos años. En cambio, mira cuándo dejaste que fuera yo. Oiga esto, el problema no es que usted se salió, porque en el infierno, cuando hubo esa reunión, dijo, no tenemos que descarriarlo, no tenemos que descarriarla. Con el simple hecho de traviarlo, con el simple hecho de imponer una revelación errada. ¿Sabe que hay gente que corre más por una revelación que por una palabra revelada del Espíritu? Y déjeme decirle que es peligroso. ¿Por qué? Porque mire por qué, ya para orar. Hay un poder que tiene 3 palabras. Tiene 4 palabras y tiene 2. Usted me va a decir, pastor, esa palabra, ¿cuál es? Que ata el alma y que ata el corazón. Así es. ¿Cómo se llama? El amén. Wow. El poder del amén. El poder del sí. El poder del sí. Y Jesús dijo, cuidado, porque nuestro sí, ¿qué? Se hace. Entonces, la gente dice a todo amén, a todo sí. Cuidado, hijo, cuidado, hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Impresionante, señores. Comparte este video para que otras vidas puedan ser honradas, bendecidas. Igual que las de nosotros. Creemos fielmente que a alguien Dios le cambiará su historia. Abramos los ojos solamente en intimidad con el Padre. Podemos darnos cuenta cuando el enemigo está disfrazado. Vamos a dar un segundo más para que el ministro Fernando haga una oración brevemente por todos nosotros, ¿verdad? Para Amén. que sea Dios que siga abriendo los ojos y que Dios siga guardando de nuestro corazón y de nuestras vidas para entrar al reino de los cielos. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón a la vez, porque muchos, Señor, de tus hijos han perdido la identidad correcta. Señor, el mundo espiritual, Dios, se ha levantado contra la iglesia de Cristo para traer, Dios mío, confusión, error. Señor, Dios mío, distracción. Señor amado, pero tú no lo advertiste con tiempo, Señor. Señor, necesitamos, Dios, que tú levantes hombres y mujeres con una palabra del Espíritu, con una palabra del Espíritu que quebrante, que libere, y que, Dios mío, Señor, tu palabra sea impartida con discernimiento, con autoridad, con presencia verdadera, y tu palabra, Dios mío, se revele, Padre, como martillo que quiebre todo ego, todo yo, y que podamos reencontrarnos con el hombre original que tú diseñaste en lo eterno. Te amamos y adoramos tu nombre. Gracias por Excelencia Cristiana. Gracias por mis hermanos Joselito Pérez. Gracias por el equipo de producción de Excelencia Cristiana. En el nombre de Jesús. Señor, mira esos que están confundidos. Que sean, Dios mío, Padre, envueltos en la confusión. Padre, esos que están, Dios mío, Padre, creyendo en un espíritu de superioridad. Padre, esos que están creyendo y que fueron impartidos bajo un espíritu de confesión, que si ellos confiesan, las cosas se realizan, se hacen. Señor, libértale, rompe cadena, Dios, en el nombre de Jesús. Mira aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros. Señor Dios mío, libértalos, sálvalos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, amigos, ministros, pastores, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén. Aleluya. Impresionante, señores. Tremenda palabra de parte de Dios que fue dada, ¿verdad? Y creemos fielmente que lo que Dios comenzó,
Él lo va a terminar. Como siempre, así nos puede buscar en todas las redes sociales, Joselito Pérez, canal de YouTube, puede buscar la página de Excelencia Cristiana y también todas las redes sociales del ministro Fernando, ¿verdad? Amén, Sí. Fernando José Liriano en Facebook, en Instagram como ministro07@gmail.com. Así también como Ministerio Celibre y Lleno del Espíritu Santo por la www.radiocelibre.net a nivel global. Amén. Impresionante, que el eterno Dios nos bendiga todo hoy, mañana y Siempre amén. paz y bendición.